Hola, bienvenidos y bienvenidas a Juntos por la Salud, un podcast de la Alcaldía de Santiago de Cali. Este es un espacio creado para tener conversaciones que sanan con ustedes de manera clara y cercana sobre temas que impactan nuestra salud y la de nuestras familias. Este podcast hace parte de la estrategia Seguridad en Salud, una apuesta para fortalecer el bienestar de nuestra comunidad, porque así recuperamos Cali. Hoy hablaremos de 3 enfermedades que marcaron generaciones: el sarampión, la polio y la tosferina. Enfermedades que hoy podemos prevenir gracias a las vacunas, pero que durante años fueron motivo de miedo y sufrimiento. Quizás hemos escuchado a nuestros abuelos o a nuestros padres contar historias de estas enfermedades. Y aunque para algunos jóvenes puedan sonar lejanas, la verdad es que siguen siendo un recordatorio de lo importante que es la vacunación. Hoy recorremos su historia, cómo afectaron a nuestras comunidades y cómo, gracias a la ciencia, logramos cambiar ese panorama. En el pasado, enfermedades como el sarampión, la polio o la tosferina marcaron la vida de muchas familias. Eran tiempos en los que la prevención era limitada y los brotes podían cambiar el destino de pueblos enteros. Nuestros mayores vivieron momentos difíciles donde la salud era un desafío constante y el acceso a tratamientos era escaso. Pero la ciencia avanzó y con ella la esperanza. Las vacunas trajeron consigo una transformación profunda, menos hospitalizaciones, menos muertes y una mejor calidad de vida para todos. Hoy, esos recuerdos se han convertido en lecciones que nos invitan a no bajar la guardia y a mantener viva la confianza en la prevención. Recordar esas historias es reconocer el valor del progreso y el compromiso de las generaciones que nos precedieron. Gracias a su esfuerzo y a la ciencia, hoy podemos vivir en un mundo más protegido y con la oportunidad de seguir construyendo un futuro libre de enfermedades prevenibles. Ahora empecemos con el sarampión. Durante mucho tiempo se creyó que era solo una enfermedad de niños, con fiebre y erupciones en la piel. Pero lo que muchos no saben es que el sarampión es altamente contagioso y puede causar complicaciones graves como neumonía o inflamación en el cerebro. Antes de la vacunación, esta enfermedad se propagaba con facilidad en escuelas, barrios y comunidades enteras, afectando especialmente a los más pequeños. Bastaba con que una persona enferma tosiera o estornudara para que el virus se transmitiera rápidamente a quienes no estaban protegidos. El sarampión no solo causaba fiebre y malestar, sino también secuelas que podían dejar daños permanentes en la salud. Por eso, la introducción de su vacuna representó uno de los mayores logros de la medicina preventiva. Gracias a las campañas de vacunación sostenidas, se logró reducir drásticamente el número de casos y salvar millones de vidas en todo el mundo. Sin embargo, sigue siendo necesario mantener altas coberturas de vacunación para evitar su reaparición. Protegernos del sarampión es proteger el esfuerzo de generaciones y mantener vigente la promesa de un futuro libre de esta enfermedad. En los años 60 y 70 era normal que los niños de un barrio se contagiaran casi al mismo tiempo. Las familias decían, eso es normal, es parte de crecer. Lo cierto es que muchas veces esas gripas fuertes terminaban en hospitalizaciones. Incluso había casos de niños que no lograban sobrevivir. Eran tiempos en los que el acceso a la atención médica era limitado y no se comprendía del todo la gravedad de enfermedades como el sarampión o la tosferina. Muchas familias se enfrentaban con angustia, fiebres altas, brotes en la piel y complicaciones respiratorias sin saber que existía una forma de prevenirlas.
En los hogares se usaban remedios caseros y se confiaba en que el tiempo y los cuidados aliviarían los síntomas, pero no siempre era así. La pérdida de un hijo por una enfermedad prevenible era una realidad dolorosa que marcó a toda una generación. Por eso, la llegada de las vacunas cambió la historia. Lo que antes era visto como parte de crecer se transformó en una oportunidad para vivir con salud y esperanza. Vacunarse permitió que muchas familias no volvieran a sufrir esas tragedias y que las nuevas generaciones crecieran más fuertes y protegidas. Con la llegada de la vacuna, todo cambió. La mortalidad infantil por sarampión comenzó a disminuir y las familias respiraron más tranquilas. Un solo pinchazo podía evitar semanas de angustia y salvar miles de vidas al año. Lo que antes parecía inevitable se volvió prevenible gracias a la ciencia y al compromiso de los programas de salud pública. Los centros de vacunación se convirtieron en espacios de esperanza donde madres, padres y cuidadores entendieron que proteger a sus hijos estaba literalmente al alcance de una dosis. La vacuna no solo redujo las hospitalizaciones y los fallecimientos, sino que también permitió que generaciones enteras crecieran sanas, estudiaran y cumplieran sus sueños sin el miedo constante a las enfermedades contagiosas. Así, la vacunación se consolidó como una de las acciones más efectivas y humanas de la historia, una herramienta sencilla y segura que cambió el rumbo de la salud mundial. Gracias a ella, millones de familias encontraron en la prevención una nueva forma de amor y de cuidado hacia sus hijos y su comunidad. Imaginen a una madre en los años 80 que perdió a su hermano por sarampión y que ahora podía proteger a sus hijos con una simple vacuna. Para ella, la vacuna era una promesa de salud. Cada vez que llevaba a sus pequeños al puesto de salud, recordaba lo difícil que fue ver a su familia sufrir por una enfermedad que hoy podía evitarse. Ese momento no solo representaba un acto médico, sino una profunda reparación emocional, la oportunidad de romper un ciclo de miedo y pérdida. Para muchas familias, la vacunación se convirtió en un símbolo de esperanza, en la posibilidad de que sus hijos tuvieran una vida diferente, más larga y más segura. Era un avance que unía generaciones, una muestra de cómo la ciencia puede transformar el dolor en protección y el recuerdo en acción. Esa madre, como tantas, entendió que vacunar no solo era cuidar, sino también honrar la memoria de quienes no tuvieron esa oportunidad. Cada dosis aplicada era y sigue siendo un gesto de amor y de fe en un futuro más saludable para todos. Ahora hablemos de la poliomielitis o polio, una enfermedad silenciosa que generaba uno de los mayores miedos en el mundo, la parálisis. En Cali, como en todo el país, había familias que veían cómo un niño quedaba con dificultades para caminar o que necesitaba aparatos ortopédicos de por vida. Esta enfermedad llegaba sin aviso, afectando a los más pequeños y dejando marcas que no solo eran físicas, sino también emocionales y sociales. Muchos padres vivían con la angustia constante de que un simple resfriado pudiera transformarse en algo mucho más grave. Los hospitales se llenaban de casos y las comunidades temían que un nuevo brote cambiara sus vidas para siempre. Pero la llegada de la vacuna contra la polio trajo esperanza. Gracias a campañas masivas y a la unión de miles de profesionales de la salud, la enfermedad empezó a desaparecer. Cali, al igual que muchas ciudades del mundo, fue testigo de cómo la vacunación transformó el miedo en confianza y la parálisis en movimiento. Hoy, la polio está al borde de la erradicación gracias al esfuerzo colectivo y al compromiso de las familias que creyeron en la prevención. Mantenernos vacunados es asegurar que esa historia no se repita, que nuestros niños sigan caminando libres y que nuestra ciudad siga avanzando con salud y esperanza.
En los años 70 se hablaba del Día de la Vacuna. Eran jornadas masivas en las que las familias salían juntas a colegios y parques. Allí, los niños recibían esas gotitas en la boca, la vacuna oral contra la polio, 2 goticas que representaban una vida sin parálisis y sin miedo. Era una verdadera fiesta comunitaria. Las calles se llenaban de color, de risas y de la voz de los promotores de salud, que recorrían los barrios recordando la importancia de la vacunación. Las madres hacían fila con sus hijos de la mano y los equipos de salud iban de casa en casa asegurándose de que ningún niño quedara sin su dosis. Esas 2 goticas eran mucho más que medicina, eran esperanza, futuro y tranquilidad. Con ellas, el país entero se unía en una misma meta: proteger la infancia y construir un mañana libre de polio. Gracias a esas campañas, Colombia y gran parte del mundo lograron reducir casi a 0 los casos de poliomielitis. Hoy, al recordar esas jornadas, entendemos que la unión, la confianza en la ciencia y el compromiso de cada familia fueron la clave para vencer el miedo y darle a cada niño la oportunidad de crecer con fuerza y libertad. Muchos adultos recuerdan esa escena. Filas de niños con la lengua afuera y una enfermera que aplicaba la vacuna gota a gota. Era un acto sencillo, pero cargado de esperanza. Y funcionó, tanto así que Colombia logró erradicar la polio en 1991, un logro enorme de la salud pública. Ese momento marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. Fue el resultado de años de trabajo conjunto entre comunidades, profesionales de la salud y familias comprometidas con la protección de sus hijos. Cada gota administrada fue un paso hacia la libertad, hacia el futuro en el que ningún niño tendría que vivir con las consecuencias de la parálisis. Erradicar la polio fue más que una victoria médica. Fue una demostración del poder de la colaboración y de la confianza en la prevención. Significó que cuando una sociedad se une con un propósito común, puede vencer incluso a las enfermedades más temidas. Hoy, ese logro sigue siendo motivo de orgullo nacional y un recordatorio de que mantener la vacunación al día es la mejor forma de honrar ese esfuerzo. Porque gracias a aquellas campañas y a esas pequeñas gotas de esperanza, Colombia le dijo adiós a la polio y abrió la puerta a una generación más sana y fuerte. Ese logro demuestra lo que podemos hacer como comunidad cuando confiamos en la ciencia y trabajamos juntos. La polio nos enseñó que una vacuna no solo protege a un niño, sino que puede cambiar la historia de un país. Cada campaña, cada gota, cada jornada de vacunación fue una muestra de unión y compromiso colectivo. Fue la evidencia de que cuando la salud se convierte en una prioridad compartida, los resultados pueden transformar generaciones enteras. Gracias a la confianza en la ciencia y al esfuerzo de las familias, los profesionales de la salud y las instituciones públicas, Colombia pasó de vivir con miedo a celebrar un triunfo histórico. La vacuna contra la polio no solo salvó vidas, sino que también devolvió la esperanza, la movilidad y la alegría a miles de hogares. Hoy, ese ejemplo sigue vigente. Cuando una comunidad cree en la prevención y actúa unida, es capaz de escribir una nueva historia. Vacunarse es y seguirá siendo la mejor forma de cuidar la vida y seguir construyendo un país más fuerte, sano y solidario. Pasemos ahora a la tosferina, conocida también como la tos convulsiva. Se trata de una enfermedad respiratoria que provoca ataques de tos tan fuertes que los niños quedaban sin aire. En bebés podía ser mortal. Antes de la vacuna, esta enfermedad era una de las principales causas de hospitalización infantil. Los padres pasaban noches enteras sin dormir, angustiados al escuchar a sus hijos toser sin poder respirar bien. En muchos casos, los pequeños necesitaban atención médica urgente y las familias temían por su vida.
La tosferina se propagaba con facilidad, especialmente en espacios cerrados como escuelas o guarderías. Una simple tos bastaba para contagiar a otros niños y los brotes podían extenderse rápidamente por toda la comunidad. La llegada de la vacuna cambió esa realidad. Gracias a su aplicación dentro del esquema regular de vacunación, los casos graves disminuyeron drásticamente y miles de vidas se salvaron. Hoy, aunque la enfermedad no ha desaparecido por completo, la vacunación continúa siendo la mejor defensa para proteger a los más pequeños. Prevenir la tosferina es proteger la respiración, la risa y el bienestar de nuestros niños. Cada dosis aplicada representa tranquilidad para las familias y un paso más hacia una sociedad más saludable y consciente de la importancia de la prevención. Antes de la vacuna, en los años 40 y 50, la tosferina era una de las principales causas de muerte infantil. Cada familia conocía a alguien que había vivido esa angustia. Era desesperante escuchar a un bebé toser y toser sin poder respirar bien. Las madres y padres hacían todo lo posible por aliviar la tos con remedios caseros, pero la enfermedad seguía su curso, dejando en muchos hogares el temor constante de perder a un hijo. Los hospitales no siempre contaban con los recursos necesarios y los médicos veían con impotencia cómo los pequeños luchaban por respirar. Era una época en la que la palabra prevención aún no tenía la fuerza que tiene hoy. La tosferina era una amenaza silenciosa que se propagaba con rapidez y cobraba vidas en cuestión de días. La llegada de la vacuna representó un cambio profundo, de la impotencia al control, del miedo a la esperanza. Gracias a ella, las nuevas generaciones crecieron más sanas y las familias pudieron volver a dormir tranquilas. Cada dosis aplicada fue una promesa cumplida, la promesa de que ningún niño tendría que volver a sufrir por una enfermedad que se puede prevenir. Con la llegada de la vacuna combinada que protege contra difteria, tétanos y tosferina, esa realidad comenzó a cambiar. En los años 70, cada vez menos familias tenían que vivir esa pesadilla. Les comparto un ejemplo. Una abuela que perdió a su hermanito por tosferina, décadas después, llevaba a sus nietos a vacunar, con toda convicción. Para ella, esa decisión significaba no repetir la historia. Ese es el poder de las vacunas, transformar el dolor del pasado en protección para el futuro. Hoy hemos recordado el sarampión, la polio y la tosferina, 3 enfermedades que marcaron generaciones pero que también nos dejaron una lección. La salud se cuida con prevención. Cada una de estas enfermedades nos recuerda lo frágil que puede ser la vida cuando la protección no está garantizada, pero también lo poderosas que son la ciencia, la unión y la educación en salud. Gracias a las vacunas pasamos de una historia de miedo y pérdida a una de esperanza y bienestar colectivo. Vacunar no es solo aplicar una dosis, es mantener viva la memoria de quienes lucharon antes que nosotros y asegurar que las nuevas generaciones crezcan libres de amenazas. Por eso, cada vez que completamos el esquema de vacunación, estamos escribiendo una nueva página en la historia de la salud pública. Una página donde la prevención es sinónimo de amor, responsabilidad y compromiso con la vida. Recordar estas historias no es mirar al pasado, sino reafirmar nuestro compromiso con el presente y con el futuro, porque cuidar la salud en comunidad es el mayor legado que podemos dejar. Recuerda, vacunarse no es solo protegerse a uno mismo, es proteger a todos. Nos encontramos en el próximo episodio de Juntos por la Salud. Recuerda que puedes acercarte a cualquiera de las más de 130 IPS vacunadoras de la ciudad y completar tu esquema de vacunación completamente gratis.
Vacúnate, protege tu vida y la de los demás. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información y consejos de salud. En X nos puedes encontrar como @saludcali, en Facebook como Secretaría de Salud Pública de Cali y en Instagram como @secsaludcali. Hasta pronto. La Alcaldía de Santiago de Cali trabaja por tu salud y la de tu familia. Vacúnate por ti, por mí, por todos. Juntos prevenimos y nos cuidamos. Así recuperamos Cali.